Damos comienzo entonces a una nueva formación, la que corresponde hoy al mes de septiembre, que yo le he puesto de título La Caída. A mí me gusta usar títulos de películas. Yo no sé si vieron la película La Caída de Hitler, es una película de la caída de Hitler, tremenda película, fuerte, sobre la caída, la derrota del nazismo, cómo se suicida Hitler, todo eso. Bueno, yo le he puesto de título La Caída, no por Hitler, por supuesto, sino por la caída de nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, y es un análisis verso a verso de lo que yo considero humildemente un pasaje clave en la historia de la salvación. Si sacáramos Génesis 3, no podríamos entender nada de la historia de la salvación. No podríamos entender la cruz del Calvario, no podríamos entender el plan de la salvación completo de Dios, el envío del Espíritu Santo a nuestros pecados, nada. O sea, es una piedra ahí que está, un faro de parte de Dios. Entonces, digo, es muy importante este texto. A la hora, sinceramente, hay miles de pasajes bíblicos que los podemos sacar y no afectan el plan de la salvación, para nada. Hay versículos inclusive que vos decís, te pones a leerlos y no te dice nada. O sea, porque, por ejemplo, cuando San Pablo le dice a Timoteo, tráeme la capa que dejé en Tróade. O sea, ese versículo se puede sacar y no afecta al plan de la salvación. Pero si sacamos estos 13 versículos que te voy a leer ahora, afectamos gravemente la historia de la salvación, ¿sí? Y tiene una riqueza tan grande, yo no la voy a poder analizar un versículo a la vez, sino los textos claves de estos 13 versículos. Y les voy a pedir que me acompañen, si puede ser alguien de ustedes, alguno, que si se anima a leerlo, vamos a utilizar un mismo pasaje. Ay, bueno, se va de pantalla, si me ayudas, Juli. Se va de pantalla. Bueno, ¿quién se anima a leerlo? Pero siguiendo acá puede ser la que menos sabe de español, mejor. Bueno, pero necesitamos que con el micrófono, ven, Cris. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol en que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer: no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a usted los ojos, entonces ustedes serán como Dios y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín, y a la hora de la brisa de la tarde, el hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé Dios replicó:
¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso de árbol que te prohibí? El hombre respondió: la mujer que pusiste a mi lado me dio de árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me engañó y he comido. Palabra de Dios. Te voy a pedir que le rindas un aplauso de homenaje a la Biblia bien fuerte. Gracias, Señor, por tu palabra. Bueno, gracias, Cris, también por la lectura hermosa. Muy bien, tu español va mejorando día a día. Muy bien. Bueno, he seleccionado hasta ahí porque sería otra historia formar bíblicamente desde la sentencia que le da Dios. Después de este pasaje, el versículo 14 es la sentencia de Dios al hombre, a la mujer, a la serpiente, ¿sí? Y las consecuencias que eso trajo. No me quiero meter porque no me va a dar el tiempo. De hecho, el tiempo no me va a dar ni siquiera para enseñar lo que yo quiero enseñar esta noche. Y esto es lo bueno de la palabra de Dios, que te deja con sed, con ganas. Hoy vamos a saborear como un poquito nomás de la palabra y te vas a quedar con ganas de más. Y esto está bueno, que vayas a tu casa y te formes, que leas la palabra, que te nutras y que inclusive podamos seguir trabajándola en otra ocasión. Muy bien, vamos a analizar entonces, voy a destacar con amarillo algunos versículos particulares. Empieza diciendo: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Me va a llevar un tiempito ahora, solo este primer versículo, explicar quién era la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Bueno, ahí está la imagen, ahí vemos, ahí está Eva y esa es la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Bueno, hay tres posturas generales que se han tomado a lo largo de estos 20 siglos de cristianismo sobre quién es la serpiente. Una primera posición es la que opinan que es un animal real poseído por el diablo. O sea que realmente era un animal que lo poseyó Satanás, que entró en el animal. Los que consideran esto utilizan algunos textos bíblicos como, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús expulsa los demonios de un gadareno y los demonios le dicen: no nos expulses al averno, a las tinieblas, échanos en los cerdos? Y Jesús se lo permite, ¿se acuerdan? Algunos utilizan ese pasaje bíblico para explicar que en realidad la serpiente estaba poseída por Satanás. Pero esto es incoherente por varias razones. Es incorrecta esa afirmación. Una es: ¿por qué entonces se castiga solo a la serpiente y no al diablo? Aunque no leímos ahora el castigo, todos conocemos que Dios, cuando se enoja con la serpiente y le dice: por haber hecho esto comerás polvo y andarás arrastrada todos los días de tu vida. Nunca le habla al diablo, porque si fuera que la serpiente está poseída por el diablo, Dios no va a ser tan estúpido de hablarle a la serpiente, le va a hablar al diablo, Satanás, porque por haber poseído la serpiente. Ese es el primer argumento, pero el segundo, más sólido, es que la gente que considera que esto es así es porque está pensando que es un relato real. Adán y Eva, que fueron personajes históricos. Y con Juli, hace ya 7 meses, no sé cuántos meses, estamos insistiendo una y otra vez de que los primeros capítulos del Génesis no tienen historia real. O sea, no fueron acontecimientos. Tampoco podríamos decir mito, ni cuento, ni leyenda puramente, exclusivamente, sino un combinado de todas esas cosas para dejarnos una enseñanza de cuál es el origen del mal, ¿sí? Ahora, no podemos pensar que Adán y Eva existieron tal y cual como estamos leyendo acá, sino una enseñanza que tiene ese texto. Es como si hoy discutiéramos y diríamos: el hijo pródigo que habló Jesús en Lucas 15, ¿quién habrá sido? ¿Estará el esqueleto en algún lado? No seamos ridículos. Jesús dijo que era una parábola, es una enseñanza. Lo mismo tenemos que pensar del Génesis, tipo parábola, tipo una narración que nos deja una enseñanza. Y de eso quiero hablarte hoy. ¿Qué enseñanza nos dejará? Bueno, entonces, otra postura es la postura que piensan que inclusive debo tener la mayoría acá pensando eso también, que la serpiente es el símbolo del diablo. Esta es la más famosa de todas las posturas, la más casi evidente.
Ahora, si es un símbolo del diablo, ¿por qué entonces no se lo nombra al diablo en ninguna otra parte del Pentateuco? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. En Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Número, Levítico, no aparece en ningún lugar Satanás, no aparece la palabra diablo, no aparece Lucifer, no aparece. Si el que escribió esto está pensando en el diablo, ¿por qué no lo nombra en ningún lado? Ni siquiera acá. Ni siquiera acá dice Satanás, dice la serpiente. O sea, si vamos a ser serios estudiando esto, tampoco es un símbolo del diablo la serpiente. Y entonces, vamos a la tercera postura. En una tercera postura hay algunos que piensan que es un símbolo de los placeres sexuales. Por varios motivos. Ustedes saben que la serpiente se arrastra, que es seductora, que es astuta. Se lo asoció con los placeres sexuales. Como que tenía que ver, acuérdense además que ataca el tema de la desnudez, el pudor de ellos. Bueno, sin embargo tampoco esto es correcto, porque si fuera la serpiente, fueran los placeres sexuales, ¿por qué entonces unos versículos antes aparece como una bendición el tema de la sexualidad? En Génesis 1:28 recordamos nosotros que el primer mandamiento que Dios le da al ser humano, cuando yo le pregunto a mis alumnos, le digo, chicos, ¿cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? Me dicen amar a Dios sobre todas las cosas. No. El primer mandamiento que Dios nos dio es sean fecundos, multiplíquense, pueblen la tierra. Es la primera palabra que Dios le dirige a Adán y Eva en Génesis 1:28. Sean fecundos, es decir, tengan relaciones sexuales. Si Dios creó la sexualidad, ¿cómo la serpiente va a ser símbolo de la sexualidad? Como si la sexualidad fuera algo pecaminoso. No, señor. Bueno, y entonces, Sebastián, ¿cuál será la postura correcta? Bueno, la postura correcta es que era un símbolo de la religión cananea, la serpiente. Era un símbolo de la religión cananea. Acá vemos, fíjense, este es un símbolo de la religión cananea que no solamente era símbolo en la religión cananea. La serpiente era un símbolo de divinidades en el Egipto medio, en los sumerios, en los acadios, en los pueblos antiguos. La serpiente era signo de divinidad, no solamente en los cananeos, pero acá en la Biblia está aplicado exclusivamente por los cananeos, porque cuando se escribe este relato, ellos vivían hace 3000 años atrás en medio de una cultura cananea. Bueno, ¿por qué era un símbolo de divinidad en la religión cananea? Primero por la inmortalidad. La serpiente como animal cambia de piel constantemente y eso hace que tenga un rejuvenecimiento perpetuo, que permanente. Ellos veían que la serpiente al cambiar de piel permanentemente nunca envejece. Ojalá tuviéramos eso nosotros, ¿sí? Bueno, segundo, era símbolo de fecundidad. Al arrastrarse en la tierra en aquella cultura representaba un dios. Acá nosotros tenemos en esta cultura también indoamericana, ¿cómo se llama? Pachamama. Era una diosa de los incas, la Pachamama, y quedó en toda la cultura. Ahora, allá, en aquel Oriente Medio, te estoy hablando hace 3000 años atrás, la diosa era Asherá, que era la diosa, era la tierra. Y la serpiente era el dios Baal, que lo han oído ustedes ese nombre en la Biblia. Baal era el dios que tenía forma de serpiente y como vive arrastrado en el suelo, vive teniendo relaciones con la tierra, y de los frutos de esas relaciones salen las cosechas, el trigo, inclusive los animales. Esa era la teoría de los cananeos de aquella época. Y tercero, la serpiente es símbolo de la religión cananea por la sabiduría, porque fíjense que miren, acá tengo la serpiente. A las chicas sobre todo que les encanta. Cami, no sé qué te parece. Falta de párpados y vista penetrante. La serpiente entonces era símbolo de que todo lo ve, que todo lo conoce, que todo lo sabe. Por esas tres características, la serpiente era un signo de divinidad. Ahora bien, en el siglo X a.C.,
en el año 1000 a.C., un escritor yavista, se le llama yavista, porque ustedes habrán visto en el relato que vive diciendo Yahvé, Yahvé. Yahvé se paseaba, Yahvé caminaba entre ellos y Yahvé los dijo, Yahvé. Se utiliza el nombre de Dios, se lo conoce como Yahvé. Por eso a este escritor se lo conoce famosamente, es mundialmente conocido como yavista, el escritor yavista. ¿Él qué veía en ese tiempo? Antes de escribir, fíjense que acá pongo una imagen alusiva al momento en que está por escribir. ¿Qué es lo que veía él en aquel tiempo? Que los dioses cananeos se les rendía culto con la prostitución sagrada. Nosotros que le queremos rendir culto a Dios, venimos a misa, ¿o no? Es una forma de rendirle culto. ¿Cómo le rendían culto? A los dioses que ellos tenían, Asherá y Baal, que eran los dioses que vivían teniendo relaciones sexuales. La mejor forma era la prostitución sagrada. Al lado del templo había una salita bien adornada, bien equipada, para tener sexo con prostitutas. Y eso es una forma de honrar a los dioses, ¿sí? En aquella cultura. Era muy famosa la prostitución sagrada. Y por supuesto era más tentadora, esta era muy tentadora, más que el Dios de la ley. Porque el Dios de la ley había que estar leyendo la Biblia. Para honrarlo había que matar animales. Para honrarlo había que peregrinar a un templo. Para honrarlo había que portarse muy bien. Era mucho más fácil la religión cananea, sobre todo para los hombres, que tenían que ir a una salita y acostarse con una mujer prostituta. O sea, era una tentación tremenda pasarse a esta religión cananea. Otra cosa que hacían era consultar a estos dioses para conocer el bien y el mal en el futuro. ¿Qué es lo que le pedían a estos dioses? Le pedían saber cómo les iba a ir en el futuro. ¿Qué es lo que hoy todavía se hace en otros formatos? Por ejemplo, hoy horóscopo. Por ejemplo, hoy juego de la copa, juego de la ouija, tarot, etcétera, etcétera. Bueno, en aquel tiempo se le consultaba a Asherá y a Baal qué es lo que les iba a pasar. Y eso... Entonces el escritor vio que eso ocasionaba algunos problemitas, que en vez de vivir en un paraíso, se vive en injusticia, explotación sexual, temor, alejamiento de Dios, etc. El tipo que está escribiendo Génesis 3, que durante muchos siglos se consideró y se pensó que era Moisés, falsamente, ya lo explicó Juli hace mucho tiempo eso acá en la formación que dimos, jamás fue Moisés el que escribió esto. Fue un hombre en el siglo X a.C. que vio la realidad y dijo, ¿por qué pudiendo vivir nosotros en un paraíso, pudiendo vivir amándonos, pudiendo vivir que la creación nos dé todos los frutos que necesitamos, que no haya terremotos, que no haya cataclismos, que no haya tormentas inclusive destructivas, pudiendo vivir amándonos entre los hombres abusan de las mujeres se prostituyen? ¿Por qué el hombre se odia con Dios y a veces parece que Dios odia al hombre? ¿Por qué? Tiene que haber una... Entonces, él en su cabeza tiene que haber tenido muchas leyendas de unos primeros hombres llamados Adán y Eva, etcétera, etcétera. Muchas cosas en la cabeza. Pero él viendo lo que pasaba en la cultura cananea, él entiende que el gran problema era la cultura cananea. Y la cultura cananea estaba representada por una serpiente. Entonces encajaba perfectamente la serpiente. Y entonces se decidió armar un relato para explicar este origen del mal, ¿sí? Lo que nosotros, eso se lo robé a Juli Robert, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ahora sigamos, fíjense, ahí está la esposa de Messi. No, mentira, pero es parecido. Bueno, la serpiente le habla al ser humano. A ver, veamos lo que quiso escribir el hombre porque siempre leemos la Biblia de lo que me quiere decir a mí. Ya vamos a ver lo que me quiere decir a mí. Ahora veamos lo que quiso poner el tipo que escribió. La serpiente le habla al ser humano y le dice, no te aferres a ese Dios lejano que no tiene nada que darte. Pensémoslo desde la cultura esa en la que vivían. A la gente esa que conocía la cultura cananea y que sabía quién era la serpiente, le están escribiendo un cuento que tiene que ver con su cultura. No te aferres a un Dios lejano, al Dios de la ley de Moisés, que no tiene nada que darte. El que tiene para darte es Asherá y Baal, ellos. No te acojas
a una alianza que está tan distante y te impone muchas limitaciones. Por eso fíjense que en el relato de la serpiente le dijo, ¿qué les dijo? ¿Que no pueden tocar? ¿Que no pueden comer de ningún árbol? Y Eva le dice, no, nos dijo que no podemos comer de ese, el que está en el medio. No, sí pueden. Como diciendo, ¿qué siguen a este Dios de la ley? A este Dios que le dice, no matarás, no robarás, no harás, córtenla con eso. ¿Hasta cuándo van a seguir ese Dios? Es lo que le está diciendo la serpiente, que es. La serpiente, acuérdense quién es. Es la cultura cananea. La cultura cananea tentando a la cultura judía. Más bien sumérgete en la corriente de la vida, en su embriaguez y en su éxtasis. Esto del fruto que come Eva es como diciendo, todo empezó cuando decidieron meterse en el prostíbulo, o mejor dicho, ahí en la sala de prostitución sagrada y adorar de esa manera al Dios cananeo, cuando decidieron servirle a Él. Así, si tú dejas a ese Dios, dice, así tú mismo podrás participar de la realidad de la vida y de su inmortalidad. ¿Querés tener cosechas abundantes? ¿Querés que todo te vaya bien? ¿Querés ser inmortal? Vení, seguí a Baal y a Asherá. Fíjense, esa es la forma de pensarlo con una mente de hace 3000 años, de una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra. ¿Sí? Bueno, eso es el primer acercamiento que yo quería hacer a esto. Hacia el siglo VI a.C., fíjense ustedes, ya no estaba la religión cananea. Pasaron los siglos, 4 siglos después de que se escribió este texto, ya no estaba la religión cananea, entonces se identificó a la serpiente con el diablo. Desde entonces hasta hoy, hace 16 siglos atrás, 26 siglos hasta hoy, la serpiente se la simbolizó con el diablo. Pero el escritor que lo escribió no pensó nunca en el diablo. Pero sin embargo, cuando pasaron los siglos, ya no estaba la religión cananea, ya Baal no tenía fuerza, ya Asherá no existía. Dijeron, ¿con quién lo asociamos? Al escrito de Génesis 3, a la serpiente. ¿Quién sería? Obviamente, el que mejor calificaba era Satanás, sin duda. ¿Por qué? Vamos a algunos textos. Ezequiel 28, del 13 al 19. Vamos a leer algunas cosas que dice Ezequiel 28, del 13 al 29. Acá ya hay una teología sobre quién es Satanás. No, 19, 28 del 13 al 19. ¿Te animás a leer, Gloria? Ezequiel 28, obviamente en el contexto bíblico está hablándole al rey de Tiro y Sidón, al rey de Tiro concretamente. Pero nosotros aplicamos la teología católica, siempre ha interpretado en esto el origen de Satanás, el diablo, ¿sí? Vámonos ahorita. Vivías en el Edén, jardín de Dios. Incontables piedras preciosas adornaban tu manto. Rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, brillante y esmeralda. De oro era el borde de tu manto, y de oro sus incrustaciones. Todo fue preparado desde el día en que fuiste creado. Te puse en el monte santo de Dios como un ángel protector, y andabas en medio de los espíritus de Dios. Eras perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que la maldad apareció en ti. Con el avance de tu comercio te llenaste de violencia y de pecados, y yo te arrojé del monte de Dios, y te eché de entre los ángeles de Dios. El querubín protector te hizo perecer. Tu corazón se había ensoberbecido por tu belleza. Tu sabiduría se había corrompido por tu grandeza, y yo te derribé en tierra, y te puse como escarmiento ante los reyes. Por la multitud de tus delitos y la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios,
y yo sacaré de ti mismo un fuego que te devore, que te reduzca a cenizas ante los ojos de cuantos te contemplan. Todos los pueblos que te conocían están espantados por causa tuya. Te has convertido en objeto de terror y desaparecerás para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He aquí el texto magno de toda la Escritura del origen de Satanás y de quién es Satanás, el diablo. La teología católica siempre ha interpretado este texto porque nunca está hablando de un ser humano, no es el rey de Tiro, está hablando acá de alguien que habitaba de una manera figurada. Ezequiel está hablando de cómo surge Satanás, quién era. El único texto de la Escritura que califica tan bien quién era. Era un personaje celestial creado con poder, era un príncipe de querubines, o sea, estaba elevado, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Satanás, un ángel de luz. Bienvenido, Fer. Era un ángel encumbrado, fue creado por Dios para proteger el jardín. Ven que dicen, estabas en el Edén. Y al final dice, por eso, dice, te reduciré a cenizas. Bueno, la belleza te llenó de soberbia, te arrastré por tierra. La sentencia de la serpiente. Sin duda, cualquier teólogo lee esto y dice, está hablando de la serpiente, está hablando de Satanás. Acá surge la doctrina católica de que Satanás era un ángel de luz llamado Lucifer, que después lo va a explicar mejor Isaías 14, caído, un ángel caído, y que por él entra en rebelión él y un fuego de Dios lo devora, que está hablando acá el infierno. Y los demonios que lo siguen en distintas categorías vienen a hacer la corte infernal. Bueno, sería para otra prédica, otra formación, hablar más en profundidad de esto. Pero fíjense cómo ya 4 siglos después que el escritor mencionó la serpiente del Génesis, el profeta Ezequiel aplica a Satanás a la serpiente, o sea, asocia a la serpiente con Satanás. Satanás estaba en el Edén, dice, era Lucifer. Isaías 14 nos dice que la caída de Satanás tuvo que ver con su deseo de ser igual o de ser superior a Dios y poner su voluntad en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué se aleja Satanás? Porque quiere ser igual que Dios. Su gran ambición de que no era Dios, era casi como Dios. Fíjense ustedes, para la cultura hebrea, qué importante este dato que te voy a dar. Para la cultura hebrea, Dios era el 7, el hombre era el número 4, los ángeles normalmente eran el número 5, Satanás era tan grosso que era el número 6. Estaba el 7 Dios, el 6 Satanás, 5 los demás ángeles, el 4 el ser humano, el 3 la tierra. Ahora, Satanás era el 6, de ahí después lo del Apocalipsis 666. Por eso y por otras cosas. Pero digo, el 6 significa el que casi fue como Dios. Satanás era el que casi fue como Dios, pobrecito. Y como quiso ser como Dios, estaba tan cerca, no aceptaba el segundo puesto, se llenó de odio contra Dios y le hizo la guerra a lo que más amaba a Dios, que eran los seres humanos. Muchos siglos después, ya en el siglo II antes de Cristo, en el libro de sabiduría ya se va a dar una explicación muy grande. Dice, por envidia del diablo entró el pecado en el mundo. Ya, o sea, más cercanos a Jesucristo, se da una explicación categórica. El diablo es la serpiente y por la envidia de él entró el pecado en el mundo. Se le echa la culpa a Satanás. Ya no era la cultura cananea. A esta altura, en el siglo II antes de Cristo, era Satanás, ¿sí? Y si leemos Apocalipsis 12 y Apocalipsis 20, vuelve a aparecer, pero con más fuerza, la figura de la serpiente. Vamos a leer solo uno de esos dos textos bíblicos por cuestiones de tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículo 9. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Ya la teología de Juan en el Apocalipsis, en el año 100 después de Cristo, ya es demasiado ya elaborada, y va a decir lo siguiente. Les leo el versículo 9.
el gran dragón ya no era una serpiente, ahora es un dragón. Ya, Satanás va creciendo ya. Dice, el gran dragón, que es la antigua serpiente, fíjense, ahí aclara ya. Ya para ese siglo I, ya los cristianos tenían asumido que la serpiente era Satanás, que tiene por nombre el diablo y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Palabra de Dios. No sé si notan cómo la teología fue creciendo, cómo la teología bíblica va creciendo el conocimiento de quién es Satanás. Mientras que en el siglo X no se conocía quién era, fueron profundizando y ya en el siglo I, donde ellos habían visto las posesiones diabólicas que Jesús se encargó de expulsar, empezaron a elaborar una teología que nos llega hasta el día de hoy. Y entonces sí podríamos decir simbólicamente, Satanás, la serpiente sin duda, es símbolo de Satanás, el diablo. Pero el escritor, el que escribió originalmente, nunca pensó en Satanás. Pero nosotros hoy podemos entender que Dios permitió que este tipo en el siglo X a.C. escriba para que nosotros hoy entendamos que está hablando de Satanás, ¿sí? Muy bien, les voy a pedir... bueno, sí, ya lo vimos. Que se ponga de pie, les voy a pedir que se pongan de pie, le he pedido a Juli, por una cuestión pedagógica, vamos a hacer una pausa musical alabando a Dios. Y ya seguimos con la segunda parte. Bueno, vamos entonces a la segunda parte. Vamos a analizar algunas palabras que yo rescato con amarillo. Dice, bueno, la serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer. ¿Por qué la tentación es a la mujer? Una pregunta que uno podría hacerse es, ¿por qué la tentación es a una mujer? O sea, la mujer representa a la feminidad. ¿Por qué? Bueno, muchos han dado explicaciones y muchas explicaciones ridículas. La verdadera explicación es una sola: el machismo. El machismo de aquella época que responsabilizaba a la mujer de todos los males, empezando con el pecado original. Cuando este tipo se siente a escribir en el siglo X a.C., la mujer era un trapo. A ver, no lo tenían así, no era así, como te lo voy a decir. Pero sería el 7 Dios, el 6 Satanás, el 5 los ángeles, el 4 los hombres varones y el 3 las mujeres. Según la cultura, era tan machista. Toda la cultura oriental, los griegos creían en la metempsicosis, ¿saben, no? La reencarnación. Decían que el peor de los hombres se reencarnaba en una mujer y la peor de las mujeres se reencarnaba en un animal. Para que vean ustedes la diferencia de dignidad que tenían. Ahora, lo impactante es lo que vamos a leer ahora, porque ya en la plena era cristiana todavía el machismo estaba exacerbado. Leemos directamente de acá, Primera de Timoteo 2, San Pablo escribiendo esto. Escuchen: que la mujer sea sumisa y aprenda en paz. No permito que la mujer enseñe o mande a los hombres. Escuchen, mujeres, esto es palabra de Dios, que se quede tranquila. Otras traducciones dicen que se quede callada. Miren que Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó seducir. La mujer se dejó seducir y luego desobedeció. Y se salvará. Escuchen cómo se va a salvar: por la maternidad. O sea que las solteras están condenadas. Gloria, estás condenada, mi amor. Con tal de que ellas perseveren en la fe, en el amor y en una vida santa, y que sean capaces de moderarse. A ver, palabra de Dios. Pero porque yo te estoy hablando de que el que escribió el Génesis fue en el siglo X a.C. Esta es una metáfora, claro. El tema es que fue San Pablo y en una carta, nada de... No, es tremendo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si ya en el siglo I, ya después de Cristo inclusive, los apóstoles como San Pablo tenían una visión así de la mujer, imagínate cómo no le van a dar el lugar a la mujer como la gran
causante de del origen del mal, ¿sí? Bueno, ahora, mujeres, ustedes que están acá, sepan que solamente fue una figura machista, no tiene nada que ver. O sea, primero que Adán y Eva no existieron así, como tal, primero. Y segundo, que lo que quiso decir es el origen del mal, atribuyéndoselo a una mujer por una cultura de esa época, pero no fue así. En la mente de Dios no estaba el hecho ese. Ahora vamos a pormenores del texto. El versículo 2 dice, la serpiente le dice, ¿es cierto que Dios les ha dicho que no coman de ninguno de los árboles del jardín? Perdón, qué tramposo Satanás, ¿no? Qué tramposo, porque Satanás sabía, yo hablo de Satanás porque ahora estoy aplicando el concepto este que les expliqué recién, entendemos que es el diablo detrás de todo esto. Qué tramposo, porque él sabe que Dios había dado una sola prohibición, que el árbol del bien y del mal no pueden comer. El árbol del bien y del mal no pueden comer, pero todos los demás sí. Ahora, había millones de árboles, hay uno solo que no pueden comer. Fíjense qué bueno que es Dios. Pero Satanás cambia todo y lo pone al revés y dice, ¿así que no pueden comer de nada? Fíjate qué tramposo. Lo primero que hace es ponerlo en condición a Dios de un represor, la ley del Dios que no quiere que seamos felices, que no quiere que comamos de nada de lo que tiene Él. Ahora el problema es este, la mujer respondió a la serpiente. Perdón, diga conmigo eso. La mujer respondió a la serpiente. Ahora saquemos la mujer, el ser humano, digo, el ser humano, varón, mujer, el ser humano respondió a la serpiente. Déjeme explicar algo. Acá vemos la imagen de Eva ya empezando a dialogar con la serpiente. El primer error de Eva fue mantener una discusión con la serpiente. El primer error de Eva es entrar en diálogo con Satanás. Vos no tenés que hablar con la serpiente, vos no tenés que hablar con el diablo. El origen de todos los males está en esto, en hablar. Fíjense, uno no cae, sino que entra en la tentación. Una persona que dice, terminé cometiendo adulterio, por ejemplo, un varón que dice, me terminé acostando con, ponerle mi secretaria, que sé que acá no pasa en la cueva, por supuesto. Le estoy hablando a la gente de YouTube que está escuchando. Me acosté con mi secretaria. ¿Cómo es que llegué ahí? Si vamos al Génesis de esa historia, o sea, al comienzo, ¿de dónde empezó todo? Empezó con pequeños diálogos. ¿Cómo está usted, jefe? Más o menos, me peleé con mi esposa. ¿Quiere que hablemos de eso? ¿Tomemos un cafecito? Buena. Y empieza con un montón de mensajitos que hoy se llaman WhatsApp, que hoy son conversaciones de Facebook. Son pequeñas maneras de ir entrando en la tentación. Déjeme darle un detalle bíblico que siempre predico. Los que me siguen y me escuchan prédicas mías en YouTube, que tengo muchas subidas, habrán escuchado que estoy en contra del Padre Nuestro. No en contra de todo el Padre Nuestro, sino de cómo se lo ha traducido al castellano. Y que algún día le pido al Papa Francisco que lo cambie. Vamos al Padre Nuestro. Recemos juntos la segunda parte del Padre Nuestro. Danos hoy, perdona nuestras ofensas. Stop. ¿No nos deje? No. El verbo griego que se utiliza ahí es el verbo eisenekes. Miren, se los escribo para que lo vean. Está en Mateo 6, versículo 13. No se ve bien. Bueno, no importa. No creo que haya ninguno acá que quiera saber mucho de griego. Eisenekes significa entrar, no caer. Y uno podría decir, Sebastián, es semántica. Tu abuela, ¿qué es semántica? No es lo mismo entrar que caer. Miren, se lo voy a hacer gráficamente. Esto es un precipicio. Caer sería estar acá, en el borde, a punto de caer. Como que, mirá si Jesús nos va a pedir que oremos ahí. Y no nos dejes caer en el abismo. No, Señor, Jesús no es tan tonto. Jesús le está diciendo, cuando oren, digan, no nos dejes entrar. Que sería, antes de entrar al lugar que te va a llevar al precipicio alguna vez. Es acá, en este punto donde está la montaña, donde está el precipicio. No subas a la montaña, no subas. Te lo digo de otra manera más gráfica. Los novios, por ejemplo, que no hay acá tampoco casos así, pero bueno, sí hay novios. Pero, por ejemplo, está la chica, ¿no es cierto?, en su casa,
y el novio le llama por teléfono y le dice, mi amor, mis papás se fueron de viaje, tengo la casa sola, ¿querés venir este fin de semana a pasarla acá conmigo? En ese momento es donde tenés que rezar el Padre Nuestro. No me dejes entrar porque todavía tenés fuerza. Porque, o sea, podés decirle, no voy a ir, tengo que estudiar, tengo que hacer otra cosa, me duele la cabeza, bla, 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 lo que sea. No me dejes entrar en la casa de mi novio. Pero algunos se creen que Jesús quiere que oremos cuando ya está la chica desnuda, con él ahí los dos desnudos, solitos, no hay nadie, y que se van a poner a rezar. Mirá la ridiculez. ¿Vos te crees que se van a poner, mi amor, recemos el rosario porque estamos tentados? No te vas a acordar de que existe el rosario. Óigame, es estúpido orar en ese momento. Nadie ora en el medio de la tentación. Y Jesús no nos pide que hagamos eso. Nos pide que no entremos en el juego de llamadas, en el juego de miradas, en el juego de seducción. La serpiente representa seducciones. No estoy hablando solamente de sexo, Estoy hablando de no entrar a probar un cigarrillo, porque podés perder tu vida en eso. Con el paso de los años, un cáncer de pulmones, por ponerte un ejemplo. Que nunca pruebes ni siquiera una primera vez la droga, porque después quizás no salgas. Que no empieces con un juego que te va a llevar a la perdición. Que no empieces con una relación, ya sea de amistad, por ejemplo, que te puede llevar a un mal camino. No entrar en el juego. Ese fue el primer error grave que cometió Eva. En contraste con Eva, Jesús, escuchen esta perlita bíblica que les quiero dejar. Juan 14, versículo 30. No hablaré mucho más con ustedes, porque ya viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada que ver conmigo. Ahí se ve bien, ¿no? No tiene nada que ver. Jesús dijo eso. Fíjate, en la última cena, una de las perlitas de Jesús: no hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada que ver conmigo. ¿Será que nosotros podemos hacer eso que no tiene nada que ver conmigo? No le doy bolilla, no tiene nada que ver conmigo. ¿Viste? Uno habla así cuando realmente no tiene diálogo con alguien. Yo te pregunto, che, tu ex esposa, tu ex esposo, ¿qué? No tiene nada que ver conmigo. ¿Qué pregunta estúpida que me estás haciendo? ¿Qué es ubicado? No tengo nada que ver. Yo ya no hablo con esa persona. Ya no tiene nada que ver conmigo. Bueno, Jesús es el contraste de Eva. Jesús no tenía diálogo con Satanás. Él sabe que al diablo no hay que hablarle. Y si le habla a Jesús, va a ser para reprenderlo o en las tentaciones para reflejarle la palabra de Dios en la cara. Porque el que inicia el diálogo en las tentaciones es el diablo. Jesús, así que, ¿estás con hambre? Mira, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¡Tac! Jesús no es que se puso a decirle, ¿te parece, Satán? A mí me parece que no están buenas las piedras. No sé si hacer esto en la panadería, acá hacer una panadería. No se puso a dialogar. Le tiró una palabra de Dios, dice, está escrito. Le dice, Satanás, está escrito en la Biblia. Y le refriega, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, con el diablo hay que atacar, no hablar. Jesús atacó, sacó la espada, ¡pah!, tiró palabra. Viene y lo tienta de nuevo, sí, pero ¿por qué no te tirás de acá si los ángeles te van a recoger? No tentarás al Señor tu Dios, ¡pah!, le tira otra espadazo. No, pero yo soy el dueño de este mundo, si vos te postrás y me adorás, adorarás solo al Señor tu Dios. ¡Pah!, le tira espada. Con el diablo hay que tirar palabras, no ponerte a dialogar. Bueno, sigamos. Versículo 4. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Qué tramposo que es el diablo. A ver, vamos a analizar ese versículo. Ahí está la serpiente, mira. No es cierto que morirán. Las dos principales mentiras de Satanás, tome nota, hágame sentir que soy un profe. Tomen nota, dos enseñanzas, dos mentiras de Satanás. Primero, que Dios no es bueno. Lo que quiere el diablo desde toda la eternidad ha querido confundirnos con esto. Que Dios no es bueno. Si Dios le está mintiendo a ellos, ¿cómo puede ser bueno? Fíjate, le está diciendo, no es así. No es cierto que morirán. Dios te está mintiendo. El papá que vos tenés es un papá que te está mintiendo. Es malo. El diablo quiere que entendamos eso. Y vos y yo le hacemos mucho caso con eso,
Cuando tenés una enfermedad grave, cuando se te muere un ser querido, cuando te pasa, aún cuando te llevas puesto un mueble, viste, que de noche entras a tu casa, ¡pam! ¡Ah! Tenés una mentalidad de castigo. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué me pasa esto? Y eso es porque tenés semillas de Satanás adentro tuyo, que te dicen, esto te lo manda el Dios que vos amás, el Dios al que vos le servís. Mirá, te mandó la muerte, te mandó la enfermedad. Vive predicándonos, nos predica en los velorios. Y Dios se lo llevó a tu hijo. Dios se lo llevó a tu hijo. ¿Y sabes cómo murió el hijo? Lo pisó un camión. Iba caminando y el camión se salió de la carretera y lo pisó. Y uno va y lo consuela y dice que Dios necesitaba a tu hijo allá en el cielo. ¡Qué estupidez! ¡Qué mentira satánica estamos predicándole! ¿Cómo que? O sea, porque esa mujer se consuela y dice, bueno, qué gracia. Entonces estoy más tranquila. Mi hijo se lo llevó Dios. Claro, pero te quedó la imagen de que Dios es malo. Porque Dios entonces agarró al chofer y le dijo, desvíate y písalo porque ya es tiempo que se venga conmigo. ¿O no? Vivimos predicando para Satanás a veces. En los velorios, consolamos a la gente, decimos, Dios te mandó esto para que seas más fuerte. Dios te mandó tu abuela, Dios no te mandó nada. Dios no manda la enfermedad, Dios no manda un cáncer, Dios no manda la muerte, Dios no manda nada de eso. Por eso con Juli, o yo solo, no sé si podemos los dos juntos, pero en noviembre, anoten esto, o ya ¿tenés desde octubre? Sería octubre. En octubre, la próxima formación se llama ¿Por qué Dios permite el mal? Oh my God. Así que cierro ahí, no sigo con eso ahora, pasamos a otro tema. Todo esto que estoy diciendo lo voy a explicar después, en el próximo mes, con el Juli. ¿Por qué Dios permite el mal? Contexto bíblico. Una formación bíblica sobre por qué existe el mal en el mundo. Y qué mejor prólogo que esto que estamos analizando ahora. Dios no es bueno. Segunda cosa, mentira de Satanás, el pecado es bueno. Dios no es bueno, el pecado es bueno. Eso es lo que le hace creer a Eva. Quiere que veamos el pecado como algo bueno que un Dios malo no quiere que tengamos. Esto es muy bueno, pero tenés un papá malo que no te lo quiere dar porque no te ama. Eso le está diciendo Satanás. Dios no quiere que vos seas feliz. Es un Dios sádico, es un Dios cruel, es un Dios pervertido. Y yo lo he escuchado, me acuerdo, estoy pensando ahora en la película El abogado del ego, El abogado del diablo, que trabaja Keanu Reeves y Al Pacino. Y Al Pacino, que hace las veces del diablo, le dice a Keanu Reeves y le dice, Dios, ¿qué tipo de Dios es el que tú crees? Es un Dios que nos usa como marionetas, es un Dios sádico, dice Al Pacino en la película. Es un Dios sádico, nos crea como seres sexuales. ¿Y qué hace después? Nos dice, no, tendrán sexo. Es un sádico, nos pone un deseo, pero después nos dice, no pueden tocar esto. Fíjense, el argumento, Al Pacino es Satanás en la película, el diablo es. Y Keanu Reeves, es un argumento interesante el que está diciendo. Porque vos y yo tenemos tentaciones, por ejemplo, sexuales, ¿o no? Pero sin embargo, el diablo nos ha hecho creer que Dios no quiere que nosotros disfrutemos del sexo. Es una mentira de Satanás. Dios sí quiere que disfrutemos del sexo, pero dentro del marco adecuado. Esa es la mentira de Satanás. ¿Cómo no va a querer Dios? Él puso el placer dentro nuestro, Él puso el orgasmo dentro nuestro, Él nos dio la capacidad y el gozo que genera el sexo, pero claro, con la persona adecuada, en el tiempo adecuado, en el contexto adecuado. Satanás no hace eso. Satanás te hace creer que Dios es tan cruel que te pone un deseo y te dice, no, harás esto. ¿Qué tipo? ¿Sería sádico? ¿Realmente? El problema es que muchos de nosotros vivimos con ese tipo de Dios acá en la cabeza. Un Dios que no es bueno, un Dios que es sádico y un Dios que nos da placeres y nos dice, no lo tocarás a esto, no harás esto, ¿sí? El pecado es bueno. Sigamos. La serpiente le dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Les hago una pregunta, gente hermosa. ¿Es cierto esto o no es cierto lo que dice Satanás? El día que ustedes coman, se les abrirán los ojos. ¿Es cierto o no es cierto?
Porque acabo de decir que el diablo es un mentiroso, pero ahora tengo que decirles algo. No todo lo que dice Satanás es mentira. Lo que acaba de decir es una verdad. ¿Por qué? A ver, recordemos algo. Él usa la verdad para hacernos entrar en la tentación. Los ojos sí se les abrieron. Acuérdense el versículo 7. Dice que apenas cometen el pecado, dice, entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Te hago una pregunta. ¿Se les abrieron o no se les abrieron los ojos? Y Satanás, ¿qué le dijo a Eva? Es que él sabe que si ustedes comen se les abrirán los ojos. ¿Está diciendo una verdad o no? Pero es una verdad con un fin manipulador. Por supuesto, es una verdad así encubierta, es una mentira, pero una mentira muy sutil. El tema es que usa la verdad. Cuando lo tienta Jesús, ¿se acuerdan lo que hace con Jesús en el desierto? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, Deuteronomio capítulo 6. Viene de nuevo y le dice, si te postras y me adoras, yo te daré todos los pueblos. Y Jesús le dice, solo te postrarás delante de Dios, Deuteronomio 8. Satanás dice, este me sale con citas bíblicas, yo voy a estudiar la Biblia. Va, se pone a estudiar Deuteronomio y cae y le dice, perdón, no Deuteronomio, se va a estudiar un salmo, el Salmo 91, versículos 10, 11 y 12. Y le dice, che Jesús, vos sabés que la Biblia dice, la que vos estás hablando, dice que Dios mandará ángeles que te cuiden en todo y te protejan y te escolten. Así que Él no va a permitir que tu pie resbale. Así que tírate de acá porque los ángeles te van a proteger. O sea, está diciendo una verdad, pero con un fin totalmente manipulador. O sea, la verdad también se puede utilizar para estas cosas. No sigo. Y Jesús, por supuesto, le retrucó con Deuteronomio 8 de nuevo y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, le está diciendo, es cierto. Satanás no le discute las verdades que él dice, porque en un momento cuando lo tienta a Jesús le dice, todo esto me pertenece. Y Jesús no le discutió eso, no le dijo, no, es mío, no es tuyo. No, Jesús dice, sí, más vale, te pertenece. Eres el príncipe de este mundo, de este siglo. Pero yo solo me postro delante de Dios, porque la Biblia dice que solo ante Él hay que postrarse. Qué inteligente el diablo. Pero qué inteligente Jesús. O sea, una verdad de este tipo se combate con otra verdad. Por eso, si vos no conoces toda la verdad, cuando el diablo te engaña y se disfrace de ángel de luz, va a venir con una verdad y te va a decir, hey, tendrías que robar porque hay muchos ladrones y hay que hacer justicia. Hoy Seba habló de la justicia, y te salta con una verdad. Es una verdad la justicia, pero una verdad mayor que esa verdad que la envuelve es que el fin no justifica los medios. Vos no podés volverte un ladrón para robarle a los que están robando, o sea, porque perderías el código. Entonces, cuando vos conoces la Biblia bien como Jesús, el que viene y te miente o te tienta con la verdad, vos podés sacar la espada y vencer esa verdad. Verdad con verdad se vencen. Bueno, sigamos. Perdón, quería decir algo interesante acá. La santidad original puede representar la pureza de los niños. Esto es un paréntesis. Hablando de esto de que se le abrieron los ojos. Muchos teólogos opinan de que en realidad el escritor bíblico está pensando en las etapas evolutivas del ser humano. ¿Vieron ustedes que en la niñez un niño tiene una santidad? ¿Vieron que la Biblia dice que Adán y Eva andaban desnudos y no tenían problema? Mi hijo Pablo, bueno, yo señalo, no está Pablo, está allá abajo. Mi hijo Pablo a veces se baña desnudo con su primita, la Agos, la hija de mi hermano Hugo, en un mismo fuentón. Vos los ves, qué pureza, Dios mío. Juegan, a lo sumo se miran el uno al otro. La primera vez que se vieron era como diciendo, él la miraba y decía, no tiene pito. Y ella decía, ¿qué tiene? ¿Qué es eso que le cuelga? Si yo no tengo. Es una cosa, una santidad hermosa. Ahora, traslada eso 10 años más, si pudieran hacer eso, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque entra en el hombre una morbosidad del pecado, una cosa que hace que nosotros perdamos toda esa pureza de los niños. Para muchos teólogos, Adán y Eva, lo que les pasa cuando dice que se le abrieron los ojos es que entraron en el uso de razón, en la avidez de la carne, que hoy para colmo está cada vez más adelantado. Antes uno entraba en uno decía, ya está avivado ya, a los 11 años,
En mi época, 11, 12 años, ¿viste? Ahora los chiquitos de 7 ya violan, ya pueden ser sentenciados, no para ir presos, pero sí una sentencia judicial. Si tienen maldad, hay niños que ya de chiquito tienen maldad. Bueno, de esto está hablando la Biblia, ¿no es cierto? Que se le abrieron los ojos tiene que ver con eso. Sigamos. Es que Dios sabe muy bien, dice Satanás, que el día que coman de él se les abrirán los ojos. Entonces ustedes serán como Dios y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Fíjense lo que le está diciendo. Oh my God. A ver, acá esta fue a la peluquería de esta Eva, mira. Mi amor, esta fue al que vos fuiste el sábado, mira. ¿Qué el brushing? ¿Qué le pasó? Bueno, este sería Dios. Pero miren, yo busqué esta imagen para que, como diciendo, Eva, ¿qué te pasó? ¿Por qué no pensás lo que te está diciendo Satanás? Es una estupidez lo que te está diciendo. La seducción final es la más poderosa, porque era lo mismo en que Satanás cayó, que eran las ganas de ser igual a Dios. Satanás quería ser igual a Dios. Y le dice, no coman, Dios no quiere que coman, porque Él no quiere que ustedes sean igual a Él. El problema es el siguiente. Eva trató de convertirse en algo que ya era imagen y semejanza de Dios. A ver, oh my God, voy a retroceder. Ustedes serán como Dios y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Ya lo era Eva. Adán y Eva, en el capítulo 1, versículo 27 y 28 de Génesis, cuando Dios los creó, ¿cómo los creó? De nuevo, Eso quiere decir que ellos tenían la capacidad de Dios, razonamiento, discernimiento, libertad, para conocer lo que está bien y lo que está mal y elegir lo que está bien y lo que está mal. Eran como Dios. Lo hagamos a nuestra imagen y semejanza, dice. ¿Eran o no como Dios? ¿Sí o no? O sea que la tentación es estúpida. El pecado de Eva es un pecado de estupidez. Es que no se puso a pensar lo que le está diciendo. Está tratando de ser, por eso pongo acá, Eva trató de convertirse en algo que ya era. La tentación del diablo es que hagamos algo para hacer algo que ya somos. Te lo repito y se traba lengua. La tentación del diablo es hacernos creer que tenemos que hacer algo para hacer algo que ya somos. Adrián, yo quisiera que vos seas un hombre, y para ser hombre te voy a dar un desafío. ¿Querés ser hombre? ¡Soy hombre! ¡Soy! ¿Cómo te lo voy a tentar con esa estupidez? Vos sos. Bueno, no me va a decir yo soy el que soy. Me muero. Te estás poniendo en otro nivel. Pero vos sos hombre o no. Es tu identidad. De nacimiento. Vos no dudás de eso. Escúchame, a partir de ahora te tenés que vestir con un traje y poner una voz firme para ser hombre. ¿Qué me decís? No necesito, porque yo ya soy hombre. El diablo lo que ataca es nuestra identidad. Nuestra identidad. Te hace creer que tenés que hacer algo para empezar a hacer algo que ya sos. Te lo voy a graficar de una manera impactante. Escucha, perdonen la letra chiquitita. Si eres inteligente, debes demostrárselo a todos sacándote excelentes notas. Este es el sistema satánico en el que vivimos, en la facultad, en el colegio, en todos lados. Si eres inteligente, te tenés que sacar 10. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo esa mentira del diablo? Como que el 10 es signo de tu inteligencia. Hay gente que se saca 10 porque macheteó, porque se copió, porque justo le preguntaron lo único que sabía y lo otro no lo sabe. La nota no es un signo de tu inteligencia. Ahora, vos ya sos inteligente. La nota que yo me saque es una cosa secundaria. Somos inteligentes, pero el diablo te hace creer, si querés ser inteligente, sácate buena nota. Otro, si eres macho, no se te ocurra llorar. Los hombres no lloran y el hombre está reprimido. Ay, no voy a llorar. ¿Quién te dijo? Si vos sos macho, como dijo él, soy hombre. No necesito demostrarle a nadie. Mi hombría no depende que yo llore o que nada que ver. No se toquen la mano lo entre hombres porque queda gay. ¿Qué queda gay si yo sé lo que soy? El que sabe lo que es y la condición que tiene no tiene problema. Si eres bueno, demuéstralo llevando una conducta intachable. Ya somos buenos. Nuestra conducta, que nos portemos bien o mal, no atenta contra nuestra identidad. Somos buenos porque Dios nos creó. Si eres linda, escuchen mujeres. Hoy las mujeres están súper tentadas.
Si eres linda, tienes que tener una figura 90, 60, 90. Hoy el mundo te hace creer que tenés que tener esta figura estándar. Entonces viven matándose en dieta, van a cenar, agarran la botellita de coca. ¿Cuántas calorías? Ay, es que tengo unos rollitos. ¿Por qué? Es que no soy linda. Sí sos linda. El exceso de peso está en tu cabeza. ¿Quién te dijo que tu belleza pasa por el cuerpo que tengas? Gorda, flaca, petiza, alta, morocha, rubia, etc. Sí eres. Yo tengo una prédica que se llama Sí eres, con acento en la I. ¿A quién le hizo este trampa el diablo? ¿Se acuerdan? Si eres, conviértete. A Jesús. 4 veces se lo he dicho esta noche. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Cómo? Si eres el Hijo de Dios, a Jesús está loco. Es lo que le estoy haciendo a Adrián. Si sos hombre, vestite como hombre. Si soy hombre. Pero el diablo lo tienta a Jesús en su identidad. Si eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de acá y te van a proteger los ángeles. Si eres el Hijo de Dios, arrodíllate delante de mí. Y no termina ahí la tentación con Jesús. En la cruz del Calvario, ¿se acuerdan? Ahora se disfraza, porque siempre se disfraza. Al principio de serpiente, con Jesús en el desierto no le hizo falta disfrazarse, pero después en la cruz se disfraza. Soldados romanos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. El ladrón que está al costado de él, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas? Pueblo entero judío gritando, si eres el Hijo de Dios, tienes que bajar de ahí. Si eres. ¿A dónde ataca Satanás? En la identidad. Tenés cuidado. Porque todos los días te bardea, todos los días te mete ideas. Si eres. Vamos terminando. Versículo 6. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. A ver, tomó, comió y se lo dio. ¿A qué le hace acordar? A ver, si me pongo allá atrás del altar. Claro. Miren, qué bien la gloria, tenés 10. ¿Sos inteligente? No. Mentira. Bueno, miren. La última cena. Tomad y comed se convertirán algún día en los verbos de salvación en la Eucaristía. ¿Qué es lo que hace Jesús? Fíjense lo que hace Jesús. La teología católica primitiva dice, desde la carta a los romanos, que Jesús es el nuevo Adán. ¿O no? Yo les voy a decir algo más. Jesús es el nuevo Eva también. Porque miren, en este sentido Jesús no solo es el nuevo Adán, también es la nueva Eva que reparte la comida correcta. En la Eucaristía, Jesús viene a sanar aquello que hizo Eva. Eva tomó lo malo y se lo dio a su marido. Jesús toma lo bueno de Dios y se los da a todos los seres humanos. Cambia lo que hace Eva para bien, como sanando aquella herida original que tenemos, donde la mujer me da algo que me hace mal, o el hombre me da algo que me hace mal. Jesús nos da algo que nos hace bien y que se llama Eucaristía. Sigamos. El hombre contestó, ¿se acuerdan del contexto? Estaban escondidos. Escucharon que venía Dios y dice, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo. Diga conmigo, tuve miedo. Porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¡Wow! Entran unos verbos que no estaban antes. Ahora entra el miedo. ¿Cómo miedo? ¿Cómo te escondes de mí? ¿Qué te pasó? Dice Dios. ¿Qué pasó? Fíjense, ahí están Adán y no están jugando a la escondida. Están con miedo a Dios, que Dios representa ese sol, ¿no? Y entonces vemos que se rompe la armonía. ¿Qué armonía? La armonía entre ellos. Ahora, estar desnudos significa que yo puedo abusar de vos. Por eso Dios tiene que poner el pudor. ¿Qué es el pudor? Un mecanismo de defensa. A mí no me vas a tratar mal. A mí no me va. Se rompe la relación con Dios. Ahora están escondidos. Con la creación también. El hombre empieza a maltratar la creación. Termino. El hombre respondió. Porque Dios pregunta, ¿qué has hecho? Escuchen, esto está maravilloso. Este es final. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido.
Nadie se hace cargo. El único que se hace cargo es Satanás. ¿Vos qué hiciste? Yo los tenté a los dos. O sea, Satanás tiene algo bueno. Al menos es honesto. Dice, no, sí, yo lo hice. Miren el dedo acusador. Eso pasa en todas las familias. Es culpa de alguien más. Vivimos con esa tentación diabólica dentro nuestro, de nuestros padres, Adán y Eva. Siempre encontramos responsables en la vida. Mis padres. Yo soy así porque mi papá no me dio amor. No, que mi mamá, que si mi mamá no se hubiera separado de mi papá, que si ellos no hubieran muerto cuando yo tenía... Pero cortala con tantos culpables. Mis amigos, mi ex me dejó el corazón partido. Tengo el corazón partido. El mueble. Mirá lo que pongo el mueble. Porque mi hijo Pablo, que tiene 3 años, se golpea con un mueble y le pega al mueble. ¡Mueble tonto! ¡Pa, pa! Le pega al mueble. Y los padres aprobamos eso. Yo hago eso a veces, le digo, se golpea con el mueble y le digo, mueble tonto, no le hagas eso más a mi hijo, mueble tonto. Y tengo ahí a Adán y Eva diciendo, mira vos, siempre la culpa la tiene otro. En vez de decirle al chiquito, hey chiquito, te golpeaste porque estás abriendo la boca. No tiene nada que ver el mueble, es un ser abiótico, no tiene vida. Te golpeaste vos golpeaste al... O sea, en todo caso vos ofendiste al pobre mueble. Pero en nosotros está esto, la gran Arjona. ¿Cómo la gran Arjona? Fuiste tú, tenerte una foto tuya puesta en mí. Y se responde el otro, fuiste tú, de más está decir que sobra. Fuiste tú. ¿Cuándo nos vamos a decir fui yo? No, es mi culpa. No, yo tengo... ¿Sabes qué? Es culpa mía. Todo lo que me pasa es culpa mía. No tiene nada que ver mi historia, mis papás, lo que hicieron, lo que no hicieron. Me hago cargo. Es mi culpa, mi responsabilidad. Porque me pueden haber hecho, me pueden haber violado, me pueden haber abusado, me pueden haber robado, me pueden haber mentido. Pero soy libre porque fui creado a imagen y semejanza de Dios y hago de mi vida lo que yo hago a partir de un punto, me hago responsable de mi vida. Sí, Fer. Y que el culpable, no, sin duda, el culpable es Dios. Porque ese es el prólogo al próximo tema. Dios permite el mal. Dios es el culpable de la tragedia. Dios te robó, Dios te mató, Dios te quitó a tu abuelo, a tu tía, a tu hermano, a tu hijo. Dios mandó esa crisis. Enseñanza final. Génesis 3 es el mejor reflejo de lo que vivirá la raza humana hasta el final de los tiempos. Qué hermoso que esté este texto bíblico, porque refleja nuestra miseria, refleja nuestra historia. Perdón, les hago una pregunta. ¿Cuántos se han sentido identificados con Adán y Eva en esta noche? ¿Cuántos se sienten que la serpiente los vive tentando? O sea que no terminó este pasaje bíblico, está acá. Nos vive pasando. Somos vos y yo, Adán y Eva. Génesis 3 sigue vivo. Dele fuerte el aplauso a Dios, por favor. Fuerte, 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 fuerte.